y voy a compartirles la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la introducción, pero ya al amplificador operacional. ¿Qué características tiene? ¿Qué etapas lo comprenden? Y vamos a ir poco a poco construyendo durante estos días cada una de estas etapas hasta lograr entender por completo cómo es el amplificador operacional y qué funciones cumple cada una de estas etapas. Entonces, lo primero es observar la arquitectura, que es lo que vamos a observar, y vamos a estudiar la primera de las etapas, que sería la etapa diferencial. El amplificador operacional es un dispositivo que lo vamos a expresar mediante este símbolo y vamos a señalar en una primera instancia tres de sus pues, patillas o entradas y salidas que posee. El amplificador operacional posee dos entradas, una positiva, una negativa y tiene una salida. A estas entradas, a la positiva le vamos a llamar entrada no inversora y a la negativa le vamos a llamar entrada inversora. VO va a corresponder a la salida. ¿Por qué se llama inversora y no inversora? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sus aplicaciones. El amplificador operacional es un elemento activo, necesita alimentarse. Si uno lo pone en la proto y le conecta las entradas y salidas, pero pues no le conecta una alimentación, él no pues trabaja de la manera para lo que fue diseñado. Entonces él necesita dos alimentaciones. Normalmente son alimentaciones simétricas. A esto me refiero en que lo alimentamos con 5 y menos 5 volts, o lo alimentamos con 15 y menos 15 volts, pero sí existen amplificadores operacionales que se alimentan de manera asimétrica, ya sea 9 volts y tierra o 0 y menos 5 volts, no sé, dependiendo del amplificador. Entonces, inicialmente conocemos tres de sus patillas, las dos entradas y la salida, y, perdón, y ahora conocemos dos patillas más que tiene, que son para poderlo polarizar, para poderlo alimentar. ¿Cómo funciona el amplificador operacional? Bueno, idealmente, porque vamos a darnos cuenta que cada vez vamos a ir volviendo el amplificador operacional menos ideal para entender completamente su funcionamiento. Pero vamos a partir del modelo ideal, en el cual la salida es la ganancia diferencial, que es esta AD, por la tensión diferencial. ¿Y qué es la tensión diferencial? Es la resta entre la entrada no inversora y la entrada inversora. Y este AD, ¿cómo se define? Bueno, esta es la ganancia interna del amplificador operacional. Sí, la ganancia que tiene este amplificador por dentro. Recuerden que el amplificador operacional por dentro era un circuito gigantesco con un montón de transistores, un montón de resistores, y al final todo eso se ve reflejado en esta ecuación. En esta gráfica podemos observar cuál sería el comportamiento de este amplificador. Estas ganancias suelen ser increíblemente grandes, o sea, suelen ser de 200.000, suelen ser de 100.000, por lo que hemos visto de la historia de lo que pensaba hacer Harry Black con la retroalimentación negativa, y hemos dicho que él necesitaba para lograr eso una ganancia muy, muy grande. Entonces el amplificador operacional tiene esa cualidad, que tiene una ganancia gigantesca. Pensemos en un ejemplo. ¿Qué les parecería si aquí conectamos una tensión que fueran, no sé, 2 volts y este fuera 1 volt? Entonces, según esta ecuación, VO debería ser los 100.000, digamos, voy a ponerle aquí 100K, los 100.000 que tiene ganancia interna por la resta de estas dos señales, es decir, sería 100.000 por 2 menos 1. Es decir, la salida VO serían 100.000 volts. Esto, pues, teóricamente, utilizando la ecuación, serían 100.000 volts, ¿verdad? Pero
el dispositivo, por la conservación de la energía, no va a sacar energía de la nada. Esa energía tiene que venir de algún lado para poderlo amplificar. Entonces esa energía o viene del VCC o viene del VEE. Más bien sería como así. O se va hacia el VEE. Así. Entonces, obviamente, si el VCC, que es toda la energía máxima positiva que podemos tener, digámosle, si lo alimentamos con 15 volts, y el VB, que es la energía mínima que podemos tener, es decir, pensemos de manera simétrica, menos 15 volts, ¿será posible que la salida valga 100.000 volts? No, no es posible. Por lo que les dije, conservación de la energía. Él tiene que sacar esa energía de la salida de algún lado. Entonces, aunque la ecuación diga que va a dar 100.000 volts, no pueden ser 100.000 volts. Lo máximo que va a poder entregar esta salida van a ser 15 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tensión diferencial, es decir, V más es igual a V menos, estamos en este punto de cero. Si esa tensión diferencial es V más es más grande que V menos, pues nos moveremos sobre esta recta. Multiplicado siempre, ¿verdad? Por esta ganancia. Pero si ese resultado es muy grande, no vamos a dar esto por la conservación de energía, sino que lo que vamos a dar es el valor máximo. Es decir, que a cierto punto en que V más se vaya haciendo más grande que V menos por culpa de la alta ganancia, el circuito o el amplificador se va a saturar. Es decir, va a dar ya lo máximo que él puede. Y aunque la ecuación diga que va a dar 100K, pues no va a llegar a 100K, se va a quedar en 15 volts. Igual de forma inversa. Imagínense que más bien conectamos 2 volts aquí y 1 volt aquí. Si hiciéramos de nuevo la ecuación, VO sería menos 100K volts. Obviamente no puede entregar menos 100.000 volts porque no tiene la energía para entregar menos 100.000 volts. Lo más pequeño que va a entregar es menos VE, es decir, menos 15 volts. Entonces, la salida del amplificador operacional se va a mover siempre dentro de esta curva. Unas zonas que vamos a llamar zonas de saturación, que es cuando ya el amplificador está dando toda la energía que puede, y una zona en la cual el amplificador se comporta de manera lineal. Es decir, se comporta totalmente como esta ecuación. ¿Okay? Entonces eso es lo más importante en este momento, entender el funcionamiento. ¿Okay? El amplificador, si pongo algo positivo y negativo, se restan y se multiplica por la ganancia. Si ese valor es más grande que las alimentaciones, lo que vamos a obtener son, en la salida, las alimentaciones, que le llamamos saturación. Si no llegamos a la saturación positiva ni a la saturación negativa, estamos en la zona lineal, donde se cumple esta ecuación. Esto es lo primero que vale la pena analizar del amplificador. Si viéramos un modelo de cómo es este amplificador por dentro, el primer modelo que deberíamos observar sería este, en el cual vemos las características más importantes que tiene el amplificador operacional. ¿Cuáles son esas características? La primera ya la mencionamos, es una ganancia diferencial muy grande. Es decir, AD tiende a infinito en el punto ideal, ¿verdad? ¿Cuál es la otra característica ideal que posee el amplificador que es muy útil para los análisis con amplificadores operacionales? Bueno, que entre la patilla V más y V menos se puede suponer que hay una impedancia, se le llama impedancia de entrada del amplificador, que la vamos a representar como Z sub I de impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada, una vez más, idealmente tiende a infinito. ¿Para qué sirve una impedancia de entrada infinita? Bueno, imagínense que ustedes ponen este a tierra y a este lo conectan a un generador de señales. Y este generador de señales tiene una impedancia de salida. ¿Se acuerdan? Equivalentes de Norton, equivalentes de Thevenin, cualquier circuito o elemento se puede representar como una fuente y su impedancia de salida. Esta sería la impedancia de salida de la fuente. ¿De qué sirve tener esta impedancia infinita? Bueno, esta impedancia existe, no me la puedo eliminar. Es de la fuente, es del modelo de la fuente. Si esto valiera, no sé, 5 volts,
y digamos, tengo esta resistencia y tengo esta otra impedancia, si esta impedancia es gigante a la par de esta, ¿qué tensión tengo yo en este punto? Pregunta para ustedes. Vean que es un circuito sumamente básico. Una fuente y dos resistencias. Si esto vale 5 volts y esta resistencia es mucho, mucho más pequeña que la impedancia de entrada, ¿qué valor puedo yo obtener aquí aproximadamente? Voy a llamarle Vin'. ¿Cuánto es? ¿Alguien que me quiera responder? Los 5 volts. Exacto, son los 5 volts. Porque si hiciéramos un divisor de tensión, recuerden, divisor de tensión sería ZI entre ZI más RO por los 5 volts. Si ZI es mucho, mucho más grande que RO, ZI más RO se parece, sería aproximadamente ZI. Supónganlo de esta manera. 3 billones más 1, ¿cuánto va a dar? 3 billones 1. ¿Ese 1 es representativo para los 3 billones? No. Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí, una aproximación. Entonces, si aproximo esto de esta manera, esta ecuación de aquí se convierte en ZI entre ZI por 5 volts, que ese sería el Vin'. Vin'. Esto vale 1 y vean que Vin' tiene 5 volts. ¿Cuál fue la moraleja de esto que hice? Que yo logré colocar en mi amplificador los 5 volts que yo deseaba, porque esta resistencia de salida, perdón, de la fuente está ahí y yo no la puedo eliminar. Es parte de la etapa anterior. O sea, yo no puedo decir, ahí no hay nada, ahí tengo una mala fuente, porque en un modelo real eso no va a suceder de esa manera. Entonces, ven lo útil que es la impedancia de entrada infinita. Hace que cualquier fuente que yo pongo aquí siempre se cumpla esta relación, porque como la impedancia de entrada del amplificador es infinita, de siempre voy a lograr hacer esta aproximación y siempre voy a lograr tener toda la tensión aquí. A eso es lo que en circuitos 1 y en electrónica 1 le llamamos a un buen acople de impedancias para transmitir tensión eléctrica. ¿Se acuerdan esa frase? Acople de impedancias, que uno nunca entendió qué era. Bueno, aquí se los estoy explicando. Es para lograr transmitir mi señal a la siguiente etapa. Hagamos el ejemplo inverso. ¿Qué pasaría si igual tuviera yo aquí esto con el generador de señales? Pongo esto aquí a tierra. Permiso, profe. ¿Cómo dijo que se llamaba eso? Acople de impedancias para Gracias. transmitir tensión. ¿Ok? Porque también podemos hacer acople de impedancias para transmitir corriente o podemos hacer acople de impedancias para transmitir potencia. Entonces, en electrónica, el que más nos interesa en la mayoría de los casos, es transmitir la tensión, porque las corrientes son muy ruidosas y son difíciles de controlar. Entonces, por eso casi todo lo manejamos en tensiones. Casi todas las señales que vamos a tener son de tensión. Entonces, por eso nos interesa acoplar de manera óptima la impedancias para transmitir tensión. Vamos a hacer el ejemplo inverso para que les quede muy claro. Imagínense ahora que RO es mucho, mucho más grande que ZI. O sea, les di vuelta. Entonces, esta tensión de aquí, que era Vin', va a ser igual a ZI entre RO más ZI por los 5 volts que ven aquí. Si RO es mucho más grande que ZI, significa que esto de aquí abajo, RO más ZI, es aproximadamente RO, por el mismo razonamiento que les dije hace un rato. 5.000 millones más 0,1 me da 5.000 millones, 1. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, haciendo esa aproximación, esta ecuación de aquí se convierte en Vin' es igual a ZI entre RO por los 5 volts. Ahora hagamos esta división. 0,1 entre 3 millones, ¿cuánto me da? Bueno, esto me da aproximadamente 0. O sea, me da 0,0000000, o sea, aproximadamente 0. Es decir, Vin' sería igual a 0. Es decir, al amplificador ni siquiera se dio cuenta que le llegó algo. ¿Por qué? Por un mal acople de impedancias. Ven, aquí hicimos un mal acople de impedancias.
Entonces, volviendo a nuestro amplificador, ¿cuáles eran sus características ideales? Que la ganancia diferencial fuera infinito. ¿Para qué? Para retroalimentación negativa, que la vamos a ver en el capítulo 3. Todo bien. Tiene que tener impedancia de entrada infinita. ¿Para qué? Para un buen acople de impedancias entre las etapas. Buenísimo. Y luego, la última característica ideal es que su impedancia de salida sea aproximadamente cero, idealmente. ¿Por qué queremos que su impedancia de salida sea aproximadamente cero? ¿Por qué? Porque si aquí yo vengo y conecto una carga, un RL, aquí vean que tengo exactamente el mismo modelo que hemos estado estudiando, nada más que ahora la impedancia de salida es la del amplificador. Si esta impedancia vale aproximadamente cero, la salida que yo tengo aquí en RL va a ser toda la salida del circuito. Digamos, V' va a ser VO. Pero si tuviera un mal acople de impedancias y esta impedancia de entrada, esta impedancia de salida fuera mucho, mucho más grande que esta carga, pues en realidad lo que tendría sería que VO' sería aproximadamente cero. Es decir, no logré transmitir nada a mi carga. O sea, hice un mal acople de impedancias. Entonces, volviendo a mi amplificador, una vez más, esa es la razón por la cual esta otra característica es súper importante. Porque si la impedancia de salida de la fuente, del amplificador es aproximadamente cero, yo le podría conectar cualquier carga que siempre se va a dar un acople perfecto de impedancias en la siguiente etapa. Ese es el efecto inverso a tener la impedancia de entrada muy grande. ¿Qué cualidades mejora esto? Que yo podría fácilmente, sin preocuparme mucho, colocar aquí otro amplificador operacional conectado aquí, con su entrada de esta manera, por decirlo así, y aquí podría fácilmente colocar otro amplificador operacional y hacer múltiples etapas, sin tener que pensar en acoples de impedancia, que en electrónica 1 eran un verdadero dolor de cabeza con los amplificadores BJT y los amplificadores FET, porque me modificaba el comportamiento de mi circuito. Gracias a estas tres cualidades ideales del amplificador, yo me lavo las manos con el acople impedancias porque ya sé que siempre va a salir bien. Y al tener ganancia infinita, voy a lograr la retroalimentación negativa, que era lo que vamos a llegar hasta el capítulo 3. Entonces son las tres cualidades que les tiene que quedar demasiado grabados en la cabeza del amplificador operacional. Ganancia casi infinita, impedancia de entrada casi infinita e impedancia de salida casi cero. Ese es el amplificador ideal. ¿En la vida real la ganancia es infinita? No, pero es muy grande, alrededor de 200.000, 100.000, dependiendo del amplificador que estemos utilizando. ¿En la vida real esa impedancia de entrada es gigante? No es infinita, no, pero sí es muy grande, del rango de los 100 kilo ohms o de los mega ohms. ¿Y en la vida real esa impedancia de salida es aproximadamente cero? No, en la vida real anda por los 1000 ohms, por los 100 ohms, dependiendo una vez más del amplificador que yo esté utilizando. Continuemos. Ahora, ¿cómo logro? Este era un modelo, vean que esto es un modelo, pero ¿qué hay realmente dentro de este triangulito? ¿Qué realmente hay dentro del amplificador operacional? Bueno, hay tres etapas. Cada una de ellas tiene una función. Estas tres etapas son la etapa de entrada o la etapa diferencial, se le llama también así, la etapa de amplificación, que es la que da la alta ganancia, y la etapa de salida. Vamos a ver qué función tiene cada una de estas etapas. La etapa de entrada, ¿qué es lo que hace? Hace la resta. Hace, voy a decirlo aquí, VO''. ¿Qué hace la etapa de entrada? Agarra el VO sea igual a una ganancia por V más menos V menos. Eso hace la etapa de entrada. Esta ganancia aún no es infinita, es una ganancia. Puede ser 1000, puede ser 100, puede ser 1. En la etapa de entrada no le interesa la ganancia. Le interesa poder hacer la resta y además poder tener esa impedancia de entrada infinita. Eso es lo que hace la etapa de entrada. Aquí sale ese VO''. Entra a la etapa de amplificación.
¿Qué hace la etapa de amplificación? Darle esa ganancia sumamente grande que necesitamos. ¿Por qué no lo hicimos aquí? Porque nos es más fácil hacerlo por etapas. No podemos querer hacerlo todo de un solo golpe, ¿verdad? En la vida real nada es así. Nadie puede hacer todo de una vez. Hay que hacerlo paso por paso. Entonces la etapa de amplificación se trata de darle la ganancia muy grande, la que vale aproximadamente infinito. Entonces aquí tenemos VO', que ya es la resta de las señales multiplicadas por la ganancia gigante. ¿Y qué se encarga la etapa de salida? Bueno, la etapa de salida se trata de, se encarga de entregar la potencia o la energía, o como lo quieran ver, a la carga, que va a ir aquí, ¿verdad? Y además se va a encargar de darnos esa impedancia de salida cercana a 0 ohms. ¿Ok? Ven, cada una de estas 3 etapas cumple o realiza una función para lograr las características ideales del amplificador operacional, el cual lo hace el elemento por excelencia. Porque ¿para qué va a querer uno hacer un amplificador de emisor común BJT si solo puede conectar cargas de cercanas a 1 mega ohm y solo puede conectarle en la entrada, tiene que conectarle en la entrada resistencias súper bajas porque no tiene una buena impedancia de entrada? ¿Para qué voy a hacer eso si mejor utilizo un amplificador operacional? Me despreocupo completamente de la copla de impedancias, no tengo nada que preocuparme por esa situación tan incómoda y difícil de tratar, porque lo es difícil, y pues lo utilizo. Utilizo y todo funciona feliz, fueron felices para siempre. Ok, entonces ya vimos que cada una de estas etapas tiene una función para lograr las cualidades ideales del amplificador. ¿Cómo están hechas estas etapas por dentro? Bueno, este circuito que están viendo aquí es el circuito de un amplificador operacional en específico, el famoso LF353, que dentro de sus características más importantes es que en su entrada utiliza transistores de tipo FET. Esa es su gran característica. A diferencia como el 741 que vimos en la primera clase, que nada más vimos el circuito. ¿Y qué tiene? ¿Y por qué usar FET? ¿Por qué no utilizar BJT? Porque si se acuerdan de los FET, ¿qué característica tenían los FET? Que su impedancia de entrada era muy grande. Entonces, si utilizamos FET, podemos tener impedancias de entrada gigantes, que era parte de lo que queremos hacer al construir un amplificador operacional. Con BJT, ¿la impedancia de qué es? Puede ser de unos 10.000 ohms, que sigue siendo grande, pero no es infinita como en los FET. O sea, y siempre lo que queremos es que el amplificador se comporte lo más ideal posible, porque entre más ideal, o sea, más cerca estén sus valores de la idealidad, mejor funcionamiento va a tener. Entonces, a grosso modo, vamos a les voy a mostrar cuáles son cada una de las etapas. Por ejemplo, ahí está la primera etapa diferencial, una etapa que recoge aquí el V más, aquí el V menos, y en este punto que sale ese ya, este sería ese VO prima que les hablaba ahora. Aquí sale esa tensión, de aquí a tierra. De aquí a la tierra hay VO prima, que ese VO prima, para que lo recuerden, era V más menos V menos por una ganancia random. Ahí, no muy grande, voy a hacerlo así, una ganancia A, entre comillas. Ok, entonces aquí va ese VO prima. Ok, la siguiente etapa sería la etapa de alta potencia, alta ganancia. Que si lo ven, vean que aquí entró justo donde salió el VO, entró aquí en esta etapa. Que vean que son prácticamente este transistor están haciendo una especie de Darlington, ahí entre comillas, porque está este otro amigo aquí haciendo un espejo de corriente, que en la clase de hoy, no, en la clase siguiente vamos a ver que es un espejo de corriente. En fin, ¿qué provoca estos dos transistores? Bueno, si se acuerdan de los Darlington, ¿verdad? Esto estoy diciendo se parece a, ¿verdad? Porque tiene este otro amigo aquí atravesado.
Lo característica que tenían de los Darlington es que podíamos tener ganancias muy grandes. ¿Y cuál era la idea de la etapa de alta ganancia? Tener una ganancia muy grande. Entonces, en este punto, gracias a esta configuración de transistores, en este punto tendríamos el VO prima, que el VO prima sería igual a el VO prima prima por la ganancia gigante, que era lo que queríamos. Y ya habíamos logrado que VO prima prima era el V diferencial por una ganancia random. Ahora tenemos esto otro. Entonces, esta ganancia diferencial a la par de esto es, digamos que esto sea aproximadamente 1, entonces esta no hace nada. La importante es esta, la que nos da esta etapa. Genial. Ahora, como ya tenemos la salida en este punto, ahora la última etapa es la etapa de salida o la etapa de potencia, también se le llama así, donde aquí entre el VO' y justo aquí llega el VO final. El VO' y el VO final son exactamente el mismo valor. Y ustedes miran, entonces, ¿por qué esta no es la salida de mi circuito? Porque vean que la corriente de este circuito, de este VO, venía una corriente de base que entró por aquí, que es muy pequeña, por aquí entró otra corriente de base que es muy pequeña. Entonces, si yo conecto la carga aquí, de ahí no, la energía que voy a entregar va a depender de esta corriente y del circuito que yo ponga. Mientras que si aplicamos la etapa de salida, al acoplar principalmente este transistor y este transistor, son los importantes, este de aquí son de protección, entonces los vamos a obviar, y estos también son de protección y los vamos a obviar, vamos a pensar que no están ahí, solo vamos a pensar que está este y este. De cierta manera, vean que este VO entra aquí, y de cierta manera, aunque quiero que me lo crean, entra aquí. Dependiendo de si VO es positivo, entra para acá, o si VO es negativo, se va para allá. Entonces, como les dije, este VO es exactamente lo mismo que este VO'. Lo malo es que si yo conecto la carga aquí, no tengo la capacidad de entregarle mucha energía. Mientras que si yo lo conecto aquí, vean que aquí está el VCC y aquí está el VEE, que es todo este nodo de aquí abajo y todo este nodo de aquí arriba. ¿Qué pasa? Que ahora, gracias a esta etapa de salida, la energía no la voy a entregar a través de los transistores, sino que lo voy a entregar únicamente a través de este transistor hacia la carga, si conecto la carga aquí, y la salida es positiva, o si la salida es negativa, entonces la corriente más bien iría de la carga hacia acá, hacia al VEE. Entonces esos transistores de la salida funcionan con un sistema que se llama push and pull. Uno entrega cuando hay que ser positivo y el otro jala cuando hay que poner una salida negativa. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aislamos mi amplificador de los elementos que realmente van a entregar potencia. Entonces podemos, por ejemplo, si este era un transistor que es de muy baja potencia y solo aguanta, no sé, 2 miliamperes, y si yo pusiera la carga aquí y necesito dar más de 2 miliamperes, no puedo, se destruiría este transistor. Lo bueno de poner estos transistores externos es que estos transistores pueden manejar 1 amper, por ejemplo, dando un número. Lo que provoca que estos, que son los que sí entregan corriente a la carga, no se destruyan. Que estos que son los que se encargan de hacer la ganancia, no de entregar energía. Entonces, gracias a esto, la etapa de salida se encarga de entregar la energía a la carga sin destruir sus dispositivos y además se encarga de que la impedancia de salida sea muy pequeña. Si yo hiciera un equivalente Thevenin de esta etapa de salida, me doy cuenta que esa impedancia de salida va a depender de los valores de estas resistencias que tengamos aquí. 6K, 30K, 22K y unas que hayan como, hay unas que hay por aquí de 160 ohms, o sea, son valores muy bajos, voy a lograr una impedancia de salida muy baja. Que para un LF353 me parece que esa impedancia de salida anda como por ahí de 1 kilo ohm. Entonces, 1 kilo ohm, 5 kilo ohms, para que se den una idea. Que al final es un valor, digamos, bajo, entre comillas. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta?
Ok, seguimos entonces. Entonces, como ya vimos uno por dentro y mostramos los elementos más importantes de cada una de sus etapas, vean que hay un montón de transistores que no estamos viendo porque cumplen tareas específicas, ya sea protección, ya sea regulación o ya sea compensación. Conforme avancemos en el curso vamos a ir viendo cada uno de estos papeles, pero primero hay que ver los de los más importantes. Ok, ya vimos sus tres etapas y sus dispositivos. Ahora vamos a estudiar la etapa diferencial. Obviamente no hay una única etapa diferencial. Cada chip tendrá su propia arquitectura de su etapa diferencial, pero siempre con la misma idea, tener una impedancia de entrada muy grande y hacer la resta entre las dos entradas. Entonces vamos a empezar con la etapa diferencial y vamos a estudiar esta etapa diferencial en específico, que es diferente a la que acabamos de ver. Vean que esta tiene en sus entradas BJTs, estas son las señales de entrada, y primero vamos a hacer un análisis, quiero que lo apunten por ahí, importante, en DC. ¿Se acuerdan que en electrónica 1 hacíamos análisis en DC y análisis en pequeña señal? Bueno, en electrónica 2, en el primer capítulo hacemos exactamente lo mismo. Análisis en DC para encontrar la polarización, las corrientes de polarización o de punto de operación, y luego hacemos el análisis en baja señal para encontrar cuál va a ser el flujo de las señales. Entonces vamos a empezar con esta etapa diferencial. Las etapas diferenciales siempre están conformadas por una etapa como simétrica de los transistores, ¿verdad? Para las dos entradas. Y esto de aquí abajo es una famosa fuente de corriente. Es decir, esto de aquí es equivalente a una fuente de corriente así. Vamos a ver que va a ser muy necesario para las etapas diferenciales más adelante tener una fuente de corriente. Es decir, aquí es como si estuviera aquí esto y a tierra. Bueno, ya menos 15 volts, que es lo que está aquí abajo. O sea, es un equivalente. ¿Cómo sé que eso es un equivalente? Bueno, vamos a analizar, vamos a eliminar la etapa diferencial y vamos a ver únicamente la fuente de corriente. Si lo viéramos fuera así. Cambiamos todo esto que tenemos aquí por una carga. Entonces, este circuito, así como está, sin importar la carga que haya aquí, sin importar lo que yo ponga en esta parte, puedo poner un capacitor, puedo poner todo un circuito, puedo poner una resistencia, o sea, puede ser cualquier cosa. La corriente que va a fluir por todo este nodo, digamos, va a ser 1 miliampere. ¿Y por qué 1 miliampere? Bueno, eso va a depender de R1 y R2, de RD, de la ganancia del transistor y de estas alimentaciones. Y ustedes dirán, profe, ¿y cómo se relaciona este 1 miliampere con estas resistencias? Bueno, en mediación virtual hay un PDF que se llama Guía de Fuente de Corriente. En este PDF puede encontrar paso a paso cómo una fuente hecha o un circuito de esta manera se puede representar como esto, que es lo que andamos buscando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar el equivalente Thevenin en este punto, tenemos la tensión de Thevenin en el R Thevenin, luego hacemos una malla, tiramos las ecuaciones, aquí viene la corriente que pasa por aquí, que se los dejo y no lo estoy mostrando paso a paso porque como tienen el documento, lo que quiero es que lo revisen, ¿verdad? Entonces, solo estoy diciendo que aquí plantean esta malla, sacan las tensiones de Kirchhoff, las relacionan con su corriente y finalmente van a llegar a esta ecuación que dice la corriente que pasa por aquí depende del V Thevenin que estemos conectando, de la tensión base emisor de este transistor, de la tensión negativa que yo conecte aquí abajo, del RE, del R Thevenin y del beta. Aparece aquí en esta ecuación el RL. Vamos a verle, hacerle zoom, a ver si aparece ahí. ¿Aparece aquí esa ecuación? No, no aparece. ¿Por qué? Porque es una fuente corriente. No le importa lo que usted le conecte ahí, esa corriente no debería cambiar porque es una fuente corriente. Voilà, les acabo de abrir los ojos. Nunca en la carrera les había enseñado que ese simbolito se podía construir a partir de un transistor y unas resistencias.
Entonces, eso es lo que hace esto, por eso esto es una fuente de corriente. No importa lo que yo conecte ahí, siempre tengo la misma corriente. Porque vean, la corriente no depende nunca del valor de la carga. Y luego aquí, pues, este último punto, lo único que dice es cómo tendría uno que elegir R1 y R2 para tener el R-Thevenin que uno necesite y pues ya siendo un diseñador, recuerden que el que diseña tiene un objetivo de diseño, un miliamper que pase por aquí, lo que tiene que diseñar es R1, R2 y RE. Si RE ya me lo dieron, solo hay que diseñar R1 y R2. ¿Qué se refiere a diseñar? Elegir los valores para que la salida cumpla con el objetivo. Entonces, felicidades. Si usted llegó con éxito al punto 6, se ha graduado como un experto diseñador de fuentes de corriente monotransistor. Y este documento nos lo ofreció el profesor Ignacio. Siempre darle el crédito, porque está súper bien explicado. Está en mediación virtual y lo van a hacer paso a paso. Entonces, ustedes deberían saber con esos paso a paso cuánto debería ser este R1 y este R2 para que aquí haya un miliamper. No lo voy a calcular, se los voy a dejar a ustedes para que en algún momento lo hagan. Pero bueno, ya con ese documento demostramos que aquí hay un miliamper sin importar lo que yo ponga. Entonces, todo este circuito equivale a poner esto. Entonces, volviendo a nuestra etapa diferencial, si todo esto de aquí abajo, lo único que nos importa es que haya un miliamper. Alguien se le activó el micrófono. Ahí, tenga cuidado. Entonces, yo puedo cambiar todo esto por esto, que es poner la fuente aquí. ¿Para qué hago eso? Para tener que dejar de estorbarme la vista con todo esto, porque al final solo se representa como esto. Listo. Ahora que llegamos a este punto, vamos a obtener la salida de esta etapa diferencial. En el circuito que vimos hace un rato, el LF353, la salida era en un solo punto. La salida es la resta de de este menos este. Este le vamos a llamar VO o más y este le vamos a llamar VO menos. Entonces queremos en DSE, ¿verdad? Estamos en DSE, queremos saber cuánto vale esa salida VO. Y vamos a demostrar que vale esto. Entonces aquí, si están apuntando, es un buen momento para apuntar porque mis diapositivas no tienen las ecuaciones, ¿verdad? Quedarán grabadas en las clases, pero los pasos algebraicos pues no quedarán grabados en ningún documento. Entonces vean lo que voy a hacer. Necesito demostrar que VO es esto de aquí, que depende de R, que son estas resistencias, que depende de la I total, que es la corriente que pasa por aquí, y que depende de un exponencial de sus entradas. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean los trucos que voy a hacer. Antes de hacer el truco, necesito que repasemos algo muy importante. Vamos a repasar, vamos a hacer una pausa aquí antes de entrarle directamente ya al curso y vamos a hacer un último repaso. Vamos a repasar el modelo Chocli. Si van a mediación virtual, hay otro documento que se llama modelo Chocli-diodo. Y lo que dice es el modelo Chocli, es como es la curva característica de un diodo. ¿Se acuerdan? Que para cierto nivel de diferencia potencial él conduce y en dirección contraria no conduce. Eso sería súper ideal. En la vida real, ¿qué sucede? Cuando se supera cierto nivel de tensión, la exponencial pues despega y en dirección contraria también existe una corriente muy pequeña que se llama corriente de saturación inversa o corriente de fuga. Aunque decimos que no conduce, realmente sí conduce, pero con corrientes sumamente bajas, del rango de los picoamperes, por ejemplo, o nanoamperes. O sea, son corrientes casi que despreciables. ¿Qué dice el modelo Chocli? Que este comportamiento de esta curva, que es como se comporta un diodo, corresponde a esta ecuación, donde la corriente que fluye por un diodo es igual a la corriente de saturación inversa, que es un valor que depende propiamente de la concentración de huecos y electrones libres en el diodo. Por eso les pongo aquí la ecuación. No es tan importante, no es tan importante aprenderse estas ecuaciones, es solo para que sepan de dónde sale ese valor, cómo los fabricantes lo calculan, y depende propiamente de las características de construcción del diodo. ¿Ven? Si lo ven, esa corriente de saturación inversa anda por el rango de los
picoamperes, prácticamente picoamperes, casi que femtoamperes. Una corriente muy pequeña, pero está incluida en nuestro modelo. Entonces, la corriente que fluye por un diodo es igual a esa corriente de saturación inversa por la exponencial de la tensión aplicada en el diodo entre SN/VT. SVT es una constante a temperatura ambiente, es un valor que depende de la constante de Boltzmann, de la temperatura a la que se encuentre el ambiente y de la carga del electrón, que si lo tomamos a temperatura ambiente y esto es una constante y esto es una constante y la temperatura ambiente son 300 Kelvin, VT vale aproximadamente siempre 25 milivolts. Y así lo vamos a tomar siempre, que VT vale 25 milivolts, porque siempre vamos a suponer que estamos a temperatura ambiente. ¿Qué es el N? Es este N que está aquí. Eso se le llama el factor de idealidad. Es qué tan ideal se comporta ese diodo con respecto al modelo del silicio o al modelo Shockley puro, digamos. Y es un valor que simplemente depende del material. Si es un diodo de germanio, ese N es 1, y por eso la curva del germanio es esta que ven aquí, esta que dice germanio aquí. Pero si el diodo es de silicio, ese N vale 2 y la curva se comporta de esta forma. Esa es la idea, es qué tan ideal es esa exponencial. Si lo ven, entre más grande sea ese N, más perfecto es ese despegue. ¿Lo ven? Casi que despega en 0.7, mientras que el germanio despega más lento. Eso es lo que se representa ese N. Lo único que quería era que supieran que igual nace de la fabricación. Todos estos datos nacen de la fabricación. Entonces, esta ecuación finalmente se representaría como ID, que sería la Y, es igual a I sub 0 E del VD, que sería mi X en mi ecuación, entre constantes. Este es el modelo choque. Así se comporta un diodo. En este primer capítulo nosotros no vamos a decir, la barrera potencial es 0.7. No, hay que encontrarla. Es este VD. No se vale decir que es 0.7 porque entonces de una vez ya me restringe cuánto es esta corriente y yo no quiero restringir esa corriente. Yo quiero acercarme lo más posible al modelo real. Por eso estoy utilizando el modelo Shockley y no estoy utilizando el modelo ideal de un diodo, que quiero aproximarme lo más real. Ahora, este modelo Shockley también aplica para un transistor, porque al final, recuerden, un transistor así era un material NPN, y esto es lo mismo que un diodo para acá, perdón, que un diodo así. Esto es lo mismo que un diodo aquí arriba, ¿lo ven? PN, y un diodo aquí abajo, PN. ¿Lo ven? Es como si tuviéramos dos diodos. Entonces, el modelo Shockley también aplica para el transistor, donde la corriente que fluye por aquí sería la ID, que en este caso sería la corriente emisor, y el VD sería la tensión que uno conecta en base emisor. Entonces, este modelo Shockley, las mismas ecuaciones del diodo sirven para el transistor. O sea, esta es la misma, pero si la vemos para el transistor sería I de emisor es igual al I sub 0 por el E a la VB entre N por VT. Y vamos a suponer ese N igual a 1, siempre. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a suponerlos para nuestro ejercicio siempre 1, para no complicarnos. Pero en la vida real ya saben que depende del material. Entonces, ya que repasamos el modelo Shockley, que ustedes ya lo conocían de electrónica 1, yo nada más estoy recordándolos aquí, vamos a volver al análisis diferencial. Entonces, basándonos en eso, la corriente que fluye por aquí y la corriente que fluye por aquí las podemos escribir como la corriente 1, que sería la corriente emisor 1 de este, es igual al I sub 0 del 1 por E a la menos VBE, perdón, a la VBE a la VBE del 1
entre el VT. Y la corriente que pasa por aquí, que le vamos a llamar I2, es igual al I sub 0, 2 por E a la VPE2 entre VT. Se llaman diferentes porque dependen de entradas diferentes, ¿lo ven? VB1 depende del final de V1 y VB2 depende del final de V2. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora, voy a suponer lo siguiente. Pónganme mucha atención. Voy a suponer que los dos transistores salieron igual de fábrica. O sea, son gemelos. Es decir, IO1 es exactamente igual a IO2. Pero esto VBE no puedo decir que son iguales, ¿verdad? Porque recuerden, esa es la que yo estoy alimentando aquí con estas entradas. Entonces no puedo suponer ni que vale 0.7 ni que son iguales, porque dependen de entradas diferentes. Solo puedo suponer que como son iguales de fábrica, tienen el mismo IO. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer, ahora sí, los cálculos para encontrar esto. Pongan mucha atención porque las mañas son las mañas. Lo que yo les enseño aquí en estas clases son mañas. Entonces vamos a hacer la siguiente maña. Este es VR, ¿verdad? Más o menos. Voy a escribirlo aquí. VR1, ¿verdad? Que está la resistencia R1, digámosle. Es igual a 15 volts, ¿verdad? Que de aquí arriba, menos VO más, que es la tensión que hay aquí. VO más. ¿Verdad? Una diferencia potencial, facilito. ¿Y cuánto es VR1? VR1 es R por I1 es igual a 15 menos VO más. Ok, ya llegué a esta ecuación. Ahora, voy a encontrar la ecuación del V menos. Sería por este otro lado. Sería VR2, donde este es R2, es igual a 15 menos VO menos. Y si cambio esto de nuevo, tengo R por I2 es igual a 15 menos VO menos. Voy a despejar el VO más. VO más es igual a 15 menos R por I1 y VO menos es igual a 15 menos R por I2. Ahora, VO es igual a VO más menos VO menos. Y eso sería igual a R por I2 menos R por I1. Okay. Si alguien se pierde, me interrumpe, me dice, profe, ¿qué fue lo que hizo ahí? Y yo me devuelvo. Si no me interrumpe o no me dicen nada, yo sigo, ¿verdad? Entonces tengo esas dos ecuaciones. Ahora voy a hacer trucos de magia. Voy a guardar esta ecuación aquí, porque esta es importante. Vean que ya ahí está mi salida. Ahora vean la siguiente que voy a hacer. Vean, por aquí baja I1, ¿verdad? Y por aquí baja I2. Y por aquí baja IT. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces IT tiene que ser igual a I1 más I2. Ahora vean lo que voy a hacer. Voy a sacarle factor común aquí de I1. Entonces voy a hacer IT es igual a I1 por 1 más I2 entre I1. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a dejar esa ecuación ahí. Voy a dejar esa ecuación en pausa. Ahora vean lo otro que voy a hacer. Voy a hacerme otra sacada de manga por ahí. Otro truco bajo la manga. Voy a agarrar estas dos ecuaciones y las voy a dividir. Es decir, voy a agarrar I2, lo voy a dividir entre I1. Entonces sería lo mismo hacer I sub 0 por E a la VBE2 entre VT sobre I sub 0 por E a la VBE1 entre VT. Se cancelan los I sub 0 y por reglas de exponenciales, si dos exponenciales se están dividiendo o de potencias, reglas de potencias, como lo quieras ver,
es lo mismo que una resta de sus exponentes. Entonces, esto es lo mismo a decir E por VBE2 menos VBE1 entre VT. Voilà, llegué a esa solución. ¿Todos me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, guarden esta ecuación, ¿verdad? Que es relacionada con esta. I2 entre I1 es igual a esto. Guarden esta otra ecuación que tengo encerrada y guarden esta otra ecuación que tengo aquí. Escríbela, pónganla ahí, ecuaciones importantes, y las escriben. Rápido, les doy 5 segundos. 3, 1. Bueno, voy a borrar. Si le borro a alguien, me dice. Listo, voy a borrar para hacer espacio. Tengo esas 3 ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer es que tenía de la que era, tenía esta, I2 entre I1, voy a escribirlas aquí arriba mejor, I2 entre I1 es igual a E a la VBE2 menos VBE1 entre VT, esa era la primera ecuación que tenía, y la otra ecuación que tenía era una que decía IT es igual a I1 sobre 1 más I2 sobre I1. Esa es la otra ecuación. Voy a agarrar esta y lo voy a meter aquí. De manera que tengo que I total sea igual a I1 por 1 más E a la VBE2 menos VBE1 entre VT. Ok, ya tengo esa ecuación. Ahora, de aquí, de esta ecuación, despejo I1. Entonces tengo I1 es igual a 1 más E a la VBE2 menos VBE1 entre VT sobre I total. ¿Verdad? Es un despeje, nada más hice eso. O lo hice al revés. Uy, qué mal despeje hice. Era al revés, perdón. Esto más bien sería IT entre 1 más E a la VBE2 menos VBE1 entre VT. Ok, ya tengo esa ecuación. Y ahora que tengo esta ecuación, me voy a devolver a la que tenía, donde decía VO es igual a R por I1 menos I2. No, era al revés, perdón, I2 menos I1. Esta era la otra ecuación que tenía por ahí. Nada más que saqué a factor común el R. Ok. De esta ecuación, saco factor común I1 y me da VO es igual a R por I1 por I2 sobre I1 menos 1. ¿Y para qué hice eso? Para que esto que ya tengo aquí, lo pongo aquí. Y esto que tengo aquí, lo pongo aquí. ¿Lo ven? Para eso hice esos dos despejes. Si hago eso, esta ecuación se me convierte en esto sería R por IT entre 1 más E a la VBE2 menos VBE1 entre VT por E a la VBE. Vamos a ver, hay algo que aquí se me dio vuelta algo, ¿saben? Un momento. Algo se me tiene que dar vuelta o quedaron iguales. No,
Ajá. Entre VT menos 1. Así, sí, me quedó bien. Y me queda eso de ahí. Solamente incorporando esas ecuaciones que mostré hace un rato. Reescribiendo eso más bonito, para que se vea más bonito, sería VO es igual a R por IT por E a la VPE2 menos VPE1 entre VT menos 1 sobre E a la VPE2 menos VPE1 entre VT más 1, que es prácticamente lo que tengo aquí, ¿lo ven? Que era lo que necesitaba llegar. La única diferencia es que aquí tengo las entradas, que son V2 y V1, y aquí tengo las bases. Entonces me falta hacer un último truco de magia. Voy a borrar todo esto. Si le borro a alguien, me dicen, ¿verdad? Siempre se puede uno devolver. Y ahora vean este otro truco para lograr cambiar este VBE a estos V2 y este V1. Aquí está esta tensión, que es VBE2. Y aquí está esta tensión, que es VBE1. Y a este nodo le voy a llamar Vx, para llamarle de alguna manera. Si hacemos una ecuación de VB1, dice VBE1 es igual a V1 menos Vx, ¿cierto? Aquí está el más, aquí está el menos, V1 menos Vx. Si alguien no lo ve, me lo dice, ¿verdad? Y luego está VBE2, que sería igual a V2 menos Vx, ¿lo ven? V2, aquí está el más, menos Vx. Y ahora vean que VBE2 menos VBE1 es lo mismo que decir V2 menos Vx menos V1 más Vx. Vx se cancela con Vx. Y finalmente VE2 menos VBE1 es lo mismo que V2 menos V1. Eso quiere decir que esta ecuación se convierte en esta de aquí, donde VO es igual a R por IT por E a la VBE, perdón, V, V2 menos V1 entre VT menos 1 sobre E a la V2 menos V1 entre VT más 1, que es justo lo que había que demostrar. Entonces, este tipo de análisis que yo hice, como de sacar factor común esas corrientes y todos esos, entre comillas, trucos de magia, que en realidad fue simplemente álgebra, se los muestro porque muchas veces hay que hacerlos, igual como yo los hice, nada más que dependiendo de la topología habrán ecuaciones que cambien, pero los trucos son los mismos. Siempre hay que hacer ese factor común y siempre hay que hacer ese asocie con la corriente y la suma de las dos corrientes. O sea, lo que yo hice prácticamente que siempre hay que hacerlo en un análisis en DC de la etapa diferencial. Entonces, por eso se los acabo de enseñar cómo se hace. Bueno, ya logramos que la salida está en función de sus entradas. Ahora, como estamos hablando en nivel DC, ¿verdad? Este V1 y este V2 son valores de C, ya sea 1 volt de C, 2 volt de C, puede ser lo que sea. La idea es que este sistema hicimos una suposición que es realmente en la vida real muy poco posible. ¿Cuál fue esa suposición? Que dijimos que este transistor salió gemelo de fábrica de este otro transistor. Pregunta para ustedes. ¿Creen que si yo fabrico dos transistores con el mismo método, voy a poder obtener los mismos dos transistores? No. Exacto, no, porque al igual que uno fabricar, mentira que uno que fabrica,
siempre todo le sale igual, ¿verdad? Lo mismo pasa en la industria. Es muy difícil que este transistor tenga exactamente la misma corriente de fuga que este otro transistor o que tengan exactamente la misma ganancia. Recuerden que cuando uno estudió los transistores BJT le dijeron, esa ganancia puede estar entre 75 a 150. Es porque el fabricante no te puede asegurar que siempre tenga un mismo valor. Es muy difícil controlar a ese nivel tan profundo la fabricación. Entonces, esta suposición que hicimos es cuando estamos hablando de un sistema balanceado. Los dos transistores son iguales. O sea, es un mundo ideal, un mundo perfecto. Lamentablemente, ese mundo ideal o ese mundo perfecto no se cumple. Entonces, vale la pena analizar cómo sería una etapa diferencial desbalanceada, que simplemente va a estar desbalanceada porque no podemos controlar el proceso de fabricación de manera perfecta. ¿Por qué? Porque necesitamos la solubilidad del sólido, la concentración de átomos que puede tener, la temperatura a la cual sucede la difusión, el tiempo que vamos a dejar haciendo la difusión, la limpieza que tenga la superficie, o sea, depende de cosas que tal vez a veces es muy difícil controlar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en esta suposición, nosotros, pues dijimos, esta corriente de saturación es igual a esta corriente de saturación, tienen la misma ganancia y por lo tanto el sistema está balanceado. Cuando el sistema no está balanceado, las corrientes que fluyen por ambos lados de la etapa diferencial son corrientes distintas. Por lo tanto, si esas corrientes son distintas, vamos a tener una salida que no va a depender totalmente de la resta de sus entradas. Porque vean aquí, si yo pongo aquí 5 y aquí pongo 5, 5 menos 5 me da 0, esta exponencial da 1, 1 menos 1 da 0 y la salida es 0. Está bien, porque necesitamos que dependiera de sus entradas. Si las dos entradas son iguales, la salida debería ser 0. Si las dos entradas son 0, 0 menos 0 da 0, e a la 0 da 1, 1 menos 1 da 0. Todo bien. Seguimos, a pesar de que puse las entradas en 0, mi salida sigue siendo 0. Cuando tengo un amplificador desbalanceado, yo puedo poner aquí 0 y aquí 0, que como están desbalanceados, esta corriente es diferente a esta corriente, por lo tanto este VO más es diferente a este VO menos, y por lo tanto la salida no va a ser 0, que es lo que yo esperaba cuando lo tenía todo ideal. Cuando dejó de ser ideal, la salida no es 0. O sea, la salida no depende totalmente de las entradas. Y eso es algo que yo no deseo, eso es algo que no me gusta porque me cambió todo el análisis que yo quería hacer. Entonces, cuando tenemos un sistema desbalanceado, ¿qué se puede hacer? Se puede balancear mediante dos métodos distintos. Recuerden, el objetivo es que si yo pongo aquí 0, mi salida sea 0. Ese es el objetivo del análisis en DC. Si pongo mis entradas en 0, mi salida tiene que ser 0. Si está desbalanceado, no sucede eso. Entonces, ¿cómo lo vuelvo a balancear? ¿Cómo lo vuelvo a hacer que mi salida sea 0? El primer método se llama incluir una tensión offset, un input offset, un BIOS. ¿Qué significa eso? Ponerle en una de las entradas no 0, sino una tensión que yo escojo mediante un potenciómetro para encontrar cuál tensión agregada en V1 haga que mi salida vuelva a ser 0. Porque recuerden, como estaba desbalanceado, había algo por ahí que se estaba afectando. Véanlo en este ejemplo. 0.55 miliamperes. Recuerden, VO más era igual a 15 menos VR. VO más sería igual a 15 menos 10K por 0,55. VO más va a ser igual a 15 menos 10K por 0,55 miliamperes. Es esto. Entonces este 10 puntos sería, si no me fallan los cálculos mentales, serían 5,5 volts. Esto de aquí, menos 15 serían 9.5. 9,5 volts. Eso sería V más. Calculemos VO menos. Sería igual, 15 menos el VR2,
que eso sería igual a 0.45 por 10K, sería 15 menos 10K por 0,45 miliamperes. Este VO menos me va a dar 10,5 volts. Sí, 10,5 volts. Entonces vean que este VO, que era V más menos V menos, me dio 1 volt. O sea, no obtuve la salida que yo deseaba porque estaba desbalanceado. Este 1 volt que obtuve simplemente porque ya no podía de fábrica hacerlos iguales, se le llama V offset. Entonces, por eso aquí dice cómo corregir la desviación del voltaje VO offset. Esa, cómo lo corrijo. Entonces, el primer método es, pongámosle un poquito más de tensión aquí en el V1, ya sea positiva o negativa, para lograr hacer que esto se corrija. En la vida real, ¿cómo se corrige eso? Usted conecta el potenciómetro y lo empieza a girar, conectando un multímetro aquí. Pone aquí un multímetro para medir voltaje. Ahí va a medir el 1 volt que ya calculamos. Yo empiezo a girar este potenciómetro hasta que esto se haga 0. Y voilà, lo corregí. Eso sí, esta malla ya tiene que quedarme pegada para siempre ahí. Ese es el primer método. ¿Cuál sería el segundo método? El segundo método solo lo pueden hacer ciertos amplificadores operacionales. ¿Cuáles lo pueden hacer? Los que el fabricante haya diseñado para utilizarlo ese otro método. El otro método, vamos a ver, sería este de aquí, en el cual el fabricante le dejó a usted 2 patillas que se suelen llamar offset null para que usted ahí conecte el potenciómetro y no lo conecte aquí en una de las entradas. ¿Qué hace este R offset? De cambia esta resistencia, la pone en paralela con esta y esta la pone en paralelo con esta. Recuerden, un potenciómetro, o sea, un potenciómetro así, ¿verdad? Es lo mismo que tener una resistencia a este lado y una resistencia a este lado. Es lo mismo, ¿verdad? Tengo un R1 y un R2, donde R1 más R2 va a dar el R del potenciómetro. Siempre. Depende, si yo giro la perilla para allá, hago más grande R2 y más pequeño R1, o si giro la perilla para allá, hago más grande R1 y más pequeño R2. Eso es un potenciómetro, para aquellos que no lo recordaran. Entonces, si yo modifico estas resistencias, modifico las ecuaciones y puedo hacer que esta corriente llegue a ser igual a esta corriente. Y si esas corrientes son iguales, de fijo, VO va a ser igual a 0. Esa es la idea. Entonces, este otro método solo lo pueden lograr ciertos amplificadores que el fabricante haya diseñado para tener estas patillas. Entonces, este potenciómetro, este R offset, se coloca externo al circuito, pero se está conectando en una parte interna de la etapa diferencial. Ok, entonces, ahora que sabemos todo eso, hay ciertas características que nos va a ofrecer el fabricante de su chip, porque recuerden, nosotros como diseñadores utilizamos un elemento que ya existe, que un fabricante lo hizo y lo utilizo para la aplicación que yo desee. Entonces el fabricante me tiene que ofrecer ciertas características. Por ejemplo, me debería decir cuánto es aproximadamente ese offset. Me debería decir cuánto es la diferencia entre esta corriente y esta corriente, o cuál es la relación que hay entre las dos corrientes de saturación de cada uno de los transistores. Él me tiene que mencionar esa información porque vean que podría modificar mi aplicación. Entonces el fabricante lo suele dar como la corriente polarización de entrada, que se llama Input Bias Current, así lo van a encontrar en la hoja del fabricante, y lo que dice es un promedio de las dos corrientes de base, más o menos qué tan diferentes qué tan diferentes son esos dos transistores. Eso es lo que al final quiere decirme esa corriente. Si esa corriente vías es muy grande, significa que el promedio entre los dos corrientes es muy alta, es decir, usa corrientes bastante grandes. Aquí, aquí me fue un Safis. Esta no se llama corriente de polarización de entrada. Vean que repetí lo mismo. Aquí modifíquenlo. Esto es corriente de desviación de entrada. Y aquí no es un más, aquí es un menos. Y, pucha, copié lo mismo 2 veces. No me di cuenta. Y aquí lo que quiere decir esto es
la relación entre, no, pongámoslo así, mejor dicho, la diferencia entre las corrientes. Entre las corrientes. Como es una resta es un promedio ahí, es una resta y entre dos, este sin el 2, ya con razón. Así quedó, ya lo modifiqué. Diferencia entre las corrientes. Cuando él me da, no el input vía, sino el desviation, ponerlo así, desviation via current, él me está dando información de qué tan diferentes son estas corrientes y con este me está dando una idea de la magnitud de esas corrientes. Así funciona. Esta es la magnitud y esta es la diferencia entre ellos. Esta corriente me va a decir qué tan desbalanceado está esa etapa. Esa es la idea. Y esta me dice qué tan grandes son esas corrientes. ¿Para qué me puede servir eso? Dependiendo de la aplicación, una vez más. Pero el fabricante tiene que darme la información porque si el fabricante no me la da, yo no la puedo sacar midiendo en el circuito, porque como es un circuito integrado, yo no voy a poder ver lo que hay dentro, ¿verdad? Entonces, yo no puedo medirlo, el fabricante tiene que decirme. ¿Qué otras información te suele dar el fabricante? También te suele dar estas gráficas que se llaman Input Offset Thermal Voltage Drift y se mide en cambios de volts entre cambios de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambia la temperatura del chip, así va a cambiar su offset. Es decir, aquí era, cuando lo calculamos, nos dio 1 volt, pero 1 volt a temperatura ambiente. Si esa temperatura sube a 38 grados Celsius, lo más seguro es que este 1 volt pueda variar, no sé, a 2 volts. ¿A cuánto va a variar? Eso va a depender de estas gráficas. Vean que aquí dice los cambios en temperatura y cuánto va a ser el input offset current y el input bias current. O sea, me está diciendo cuánto cambian aquellas corrientes y al cambiar esas corrientes al final me va a decir cuánto va a cambiar ese offset. Entonces, por eso se miden cambios de tensión entre cambios de temperatura. O sea, él le puede dar esas gráficas o le puede decir, ok, este offset es de 5 volts por grado Celsius. Entonces usted ya sabe que cada grado Celsius cambia 5 volts, lo cual sería algo terrible, ¿verdad? Sería un offset demasiado terrible. Pero es para que se den una idea. Me da estas gráficas también de cómo cambia con la temperatura las corrientes. Vean el input offset current y el input bias current. El input offset current es lo mismo que el desviation. Es lo mismo. También el fabricante te suele dar una información que se llama el input offset aging voltage drift, que lo que quiere decir es cuánto va a cambiar ese offset dependiendo de los años que tenga ese amplificador, porque la electrónica también se envejece y también cambia con respecto al tiempo. Por eso es que después de 3 años el pobre celular ya ni echa. Y no es que lo tiene saturado de fotos o que lo tiene muy golpeados, porque ya su vida útil se acaba, sus características empiezan a decaer y en algún momento hay que cambiarlo. Aparte, los mercados no son tontos, ¿verdad? También hacen para que no duren mucho y así usted tenga que comprar el iPhone 13 cuando tenía el iPhone 12 o el iPhone 11 hace 2 años, ¿verdad? Tampoco son tontos. Pero bueno, el fabricante una vez más nos entrega cuánto va a cambiar ese offset, ya sea por mes, por año o por horas, podría ser. Luego nos va a dar otra medida que se llama el Supply Voltage Rejection Radio, que se suele expresar como el SVRR, ¿lo ven? SVRR. ¿Y qué dice este? ¿Qué tanto va a cambiar ese offset dependiendo de cambios en la alimentación? Es decir, que si yo aquí tenía un offset de 1 volt, utilizando 15 y menos 15, si yo esto lo cambio a menos 9 y 9 volts, este offset también cambia. Eso es lo que quiere decir ese SSRV. Era así, SSRV.
SVRR. Eso es lo que significa, que son más características que el fabricante nos cuenta acerca de su producto. Que ya les dije, uno como diseñador puede que dependiendo de la aplicación, estas características son importantes, a como puede, dependiendo de la aplicación, que sean despreciables, ¿verdad? El fabricante se las da a uno, y uno las puede o no necesitar, dependerá del diseño de uno, pero el fabricante al menos se las ofrece. Y bueno, esta diapositiva ya la vimos, que es el otro método que puede haber para corregir el offset. En vez de conectar algo en una de sus entradas, es conectar algo externo, pero solo si el fabricante te indica que se puede. Y esta es la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Sí, profe. Por el momento todo bien. De mi parte, sí, profe. Genial. Entonces, lo último que les voy a hacer es dejarles una actividad asincrónica para mañana. Es decir, mañana no nos vamos a conectar, sino que van a realizar un trabajo. El trabajo lo pueden realizar en tríos, porque son 30. Entonces pueden ser 10 tríos. Para eso está el grupo de Telegram, para que ustedes se hablen, se hagan amigos, se hagan best friends, hagan lo que sea, pero mientras trabajen en equipo. Obviamente, ¿verdad? El grupo es para compartir cosas de electrónica, para ser compañeros, para compartir dudas. Entonces, aprovechenlo para eso. Entonces, la actividad sincrónica la voy a activar ya mismo. Está aquí. Vean, aquí les puse una corrección para que lo tengan en cuenta, para que lo tomen en cuenta. Trabajo asincrónico 1, simulación en DC. Vamos a simular en Tina. ¿Qué van a hacer? Construir una fuente de corriente. ¿Y qué van a hacer con esa fuente de corriente? Diseña el circuito anterior para obtener una fuente de corriente IT igual, o sea, la corriente que va aquí, la que ustedes tienen que diseñar, va a ser igual al tercer número del carnet menos el segundo número del carnet en valor absoluto. Si son 3 integrantes, escojan dos números de algún carnet. O si son 2 integrantes, escojan algún número del carnet. Me da igual, es solo para que todos hagan cosas diferentes. Me da igual la combinación que usen, nada más tercer número menos segundo número. Si a 0, utilicen otros números, ¿verdad? En fin, eso multiplicado por 1 miliampere. Entonces, si esto da, vamos a ver en la corrección que puse yo, multiplicado por 0.1 miliampere. Tomen en cuenta la corrección por aquellos. Entonces, por 0,1 miliampere. Simule y obtenga mediciones de IT para diferentes valores de RL, de manera que se demuestre que es una fuente de corriente constante. Recopile estos datos en una tabla donde se observe el IT para los distintos valores. Entonces, eligen este R1 y este R2 con la, el diapositivas o el documento que les enseñé, donde uno aprende a diseñar una fuente de corriente. Eligen estos R1 y este R2 para que le dé la corriente que ustedes tienen que diseñar. Y luego de esos van a poner aquí RL en Tina varios valores. Puede ser 1000, 10,000, 100,000, no sé. Pueden poner escojan valores 10, 100, 1000 y 10,000. Para mí eso está bien. 10, 100, 1000 y 10,000. Para que se den cuenta que sin importar el valor que uno ponga en RL, la corriente que fluye por ahí siempre es la que ustedes diseñaron. Escojan varios valores, tampoco se vayan al excesivo, ¿verdad? Puede ser esos. 10, 100, 1000 y 10,000. Para demostrar que sin importar la carga que uno ponga aquí, siempre la corriente es igual. Si esta tabla, las corrientes, siempre les da diferente, algo están haciendo mal. Vean que todo es simulado. Tina les ofrece todos los resultados. Luego van a construir esto en Tina. Aquí viene, circuito 2. Diseña el circuito anterior con 2 transistores iguales elegidos por usted en el simulador. Elija cualquiera de 2 transistores que vengan ahí, mientras sean el mismo. Obtenga los datos de la corriente de saturación y del beta de ese transistor directamente del software o de hoja del fabricante. Simule y obtenga las mediciones de I1 y I2 utilizando V1 y V2 como 2 fuentes de tensión iguales elegidas por usted. Es decir, aquí ponen 5 volts y 5 volts o 2 volts y 2 volts.
y estos dos transistores iguales. ¿Para qué? Para verificar que las corrientes IC1 y IC2 son iguales y verificar que la salida esta V2 sea cero. Es decir, que si el sistema está balanceado, la salida es cero. Eso es lo que quiero que demuestren en esta segunda parte. Y en la tercera parte es nada más cambiar uno de esos transistores para que los dos transistores sean diferentes y darnos cuenta que la salida no es cero. Luego es que utilicen cualquiera el método del potenciómetro para que encuentren de alguna manera cuál va a ser la resistencia que tienen que colocar ahí en el potenciómetro para que la salida vuelva a ser cero. Es un poco de creatividad, por eso es entre tres, para que basado en todo lo que les acabo de enseñar, lo pueden lograr. O sea, todo es basado en lo que acabamos de aprender. Y la última parte es ir a las hojas del fabricante e ir a buscar estos datos, ¿verdad? Para llenar esta tabla. ¿Cuál es el VIOS típico del 741, del 353, del LM311? Que son tres amplificadores diferentes. Si posee el offset null, recuerden que eso solo si el fabricante se lo pone. Aquí le soplo, el 741 lo tiene, el 353 no lo tiene, el 311 lo tendrá. Esa es la pregunta. El SVRR o el PSRR es lo mismo, a veces viene con un nombre, a veces viene con el otro. Y la variación del BIOS si se alimenta, si la alimentación varía 5 volts. Es utilizar una de las ecuaciones que vimos, de las características del fabricante, para cada uno de ellos. Y la última y más difícil es esta, que es demostrar esto. Si se dan cuenta, se ve largo, pero realmente armar este circuito en Tina te va a tomar muchos 10 minutos, tal vez. Y simular estas cosas es casi que apretar 2 clics, entonces la verdad parece mucho, pero no lo es. El único grande es este, porque aquí sí hay que hacer ecuaciones, hay que hacer los trucos que yo les enseñé. Pero vamos a ver qué hago. Ya sé, vamos a dejar este por fuera, mejor. Vamos a hacer este por fuera. Voy a ponerlo aquí. Ponerlo aquí para que quede claro. No hacer la parte C. Se los voy a dejar así. Se los voy a dejar para después. Mejor. Para que no sea tampoco muy matado. No hacer la parte C. Listo. Ese fue mi regalo de inicio de clases. No hacer la parte C. Esta no la vamos a hacer. La vamos a hacer después. No se van a salvar tampoco, pero la vamos a hacer después. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿cuándo es que se entrega eso? Mañana a medianoche. Ok, gracias. Ok, buenísimo. Recuerden, es actividades asincrónicas, para eso no estamos en clase y les reduje el peso de trabajo. De fijo, estoy seguro que trabajando en equipo podrían sacarlo en menos de una hora. Profe, Sí, dígame. Si me está hablando, no escucho. Pero queda habilitado para hoy, ¿verdad? Digamos, claro, hoy se Ah, puede sí, trabajar. lo pueden trabajar hoy si quieren. Es, Y se entrega aquí, donde dice entrega digamos, está habilitado asignación. inmediación. ¿Cómo? No, Casi. está bien. Ok, ok, perfecto. Entonces, para que vean que soy justo, les voy a poner la entrega mañana, 5 de enero, a las, y les voy a permitir entregar desde hoy, a las 11:59. Y listo. Aquí se entrega, ¿verdad? Profe, no profe, tiene que disculpe. cambiar el año. Ajá, eso mismo. Ah, le puse el 2020. 2022, vivo en el pasado aún. Vengo del pasado a atormentar su futuro. Listo. Gracias. Siempre se me dan ese tipo de cosillas. Ah, por aquello, las hojas del fabricante están en la carpeta que dice hojas del fabricante, para que no tampoco pierdan tiempo buscando en internet, porque a veces da cólera buscar hojas del fabricante en internet. Entonces ahí mismo se las dejo. Servido. ¿Alguna otra pregunta? Ok, genial.
Entonces, no nos vemos mañana. Mañana es libre para que puedan trabajar en esto. En realidad es asincrónico. Y nos veríamos el jueves para continuar con la materia. Muchas gracias y pura vida. Listo, profe, por allá. Ok, nos vemos. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe.